Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan. Ya estamos en la Pascua del Señor, ya resucitó nuestro Señor y vamos a dedicar unos programas para hablar cómo los distintos apóstoles fueron viendo y experimentando la conversión o el experimentar esa resurrección de nuestro Señor en su propia vida. Y vamos a empezar ni nada más ni nada menos con San Pedro. Nos acompañan Sister Yanis, Marina y Guillermo. Sin más, bienvenidos. Les cedo la palabra a Sister Yanis. Gracias, Jorge. Y bienvenidos a todos que están escuchando. Estamos en un tiempo muy importante para la iglesia y muy impactante también, porque la resurrección de Jesús era un momento que nunca se acaba. Y pensé en enfocar en esta primera sesión del tiempo de Pascua en San Pedro. Recuerden cómo él le dijo al Señor en la noche de la cena, la última cena, que iba a pagar con su vida para salvarle al Señor. Y el Señor dijo, vas a negarme 3 veces antes de caer la noche. Entonces, durante Viernes Santo, escuchamos otra vez la lectura de la Pasión de Cristo y escuchamos las veces, 3 veces, cuando Pedro negó de conocer a Jesús y se fue huyendo de los que le preguntaban, con mucho miedo. Y él con los otros discípulos, después de la muerte de Cristo, su muerte tan violenta, tan lleno de error, él se escondió en el cuarto con ellos, lleno de miedo. Pero piensa cuando vino María y dijo, me dijeron que el Señor está resucitado. Y Pedro se fue al sepulcro y entró y miró por sí mismo que ya no estuvo el cuerpo, Cristo ya no estuvo dentro del sepulcro, que se resucitó. Y eso nos llena y le llenó a Pedro con tanta esperanza y tanta fe que realmente Jesús es nuestro Salvador. Realmente Él es el Hijo de Dios y realmente nuestros pecados no van a condenarnos a la muerte eterna. Si hay posibilidad de perdón, de misericordia, de vida. Y como vamos a pasar por el tiempo de la Pascua, vamos a escuchar las varias veces cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló con mucha confianza, sanó mucha gente, convirtió a mucha gente también y bautizó mucha gente. Y él en eso nos da muy buen ejemplo y en fin, él sí da su vida para Cristo, pero no en la manera en que él pensó en el inicio. Es un gran ejemplo para nuestra meditación. Sí, me ha gustado mucho el tema propuesto para esta tarde porque yo pues nunca lo había pensado de esta manera. Y estoy tratando de meterme en este momento en los zapatos de Pedro
o en sus sandalias en ese momento, y espero que se lavara los pies, porque si no, ¿cómo decirlo, no? Y Cristo se los quiso lavar. Y Pedro como que no quería, como decía, ¿cómo voy a recibir de Cristo el trabajo de un esclavo? Que pues era más o menos lo que ocurría en ese momento, que cuando llegabas a casa de alguien con los pies muy sucios para andar en las sandalias, el esclavo de la casa te quitaba las sandalias, te lavaba los pies y ya después entrabas en la casa. Y eso es lo que hace Cristo en el lavatorio de pies. Y vemos que Pedro tiene una personalidad pues muy interesante, y para mí una de las cuestiones que más me da certeza de que esta religión nuestra es la buena, es porque es altamente antropológica, es muy humana. Es decir, sabemos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y entendemos lo milagroso de la vida de Cristo, pero Cristo le habla al hombre y está con el hombre y por eso se hace hombre. Y estos hombres con los que Cristo está son tan humanos, tan pecadores como tú y como yo. Calculando que somos pecadores estándar, ¿no? Pero pues Pedro tiene sus pecados también y la Sagrada Escritura no los niega. Ese es un punto bien interesante. Si yo comparo con otras religiones, parece que los fundadores siempre son, después de Dios, Él y casi Dios. No, aquí queda claro que San Pedro es del mismo barro que tú y que yo vamos. Y cada uno de nosotros pues tiene su temperamento, tiene su carácter, y es muy interesante ver lo coherentes que son, si fuera una obra, digamos, escrita nada más, lo coherentes que son los personajes del Evangelio. Entonces, Pedro resulta un carácter súper primario. El carácter primario es este carácter que se enfada con mucha facilidad y se contenta con mucha facilidad. Hay gente como un servidor que es difícil que se enfade. El día que se enfada, cuidado porque te tiene todas guardadas, ¿no? Ese es un carácter secundario. Pedro es muy primario. Pedro es de prontos, digámoslo así. Y ha sido de prontos toda su vida y se le ve incluso hasta el final. Es muy parecida la situación de Pedro negando a Cristo 3 veces y después la historia del Quo Vadis, de que al final de su vida Pedro dice, mejor dejo Roma porque me van a crucificar, y se le vuelve a aparecer Cristo y le dice, ¿y a dónde vas? Señor, Quo Vadis Domine, y le dice, a Roma, a ser otra vez crucificado porque te tocaba a ti y parece que ya te dio miedito de nuevo, ¿no? Es el mismo Pedro, es la misma actitud, podríamos decir, pero también es el mismo Cristo que vive en el corazón de Pedro. Una de las cuestiones que me surge en la cabeza, ahora que estaba hablando sobre Yanis, es, todo ocurre después de la última cena. ¿Y qué pasa en la última cena? Cristo instituye 2 sacramentos. Cristo se entrega a sí mismo en pan y vino, y ojo, Pedro comulgó. ¿Cuándo hizo Pedro la primera comunión? En la última cena. Y también Cristo le da una gracia nueva extra, que es el sacerdocio en su plenitud. Y a mí me ha tocado ver gente que antes de ser sacerdote decía, híjole, podrá, llenará los zapatos del sacerdocio, y pasa la ordenación y te dicen, qué bárbaro, en este hombre sí ha habido un cambio sustancial por la gracia sacramental recibida. Y Pedro recibió esa gracia, pero como la gracia actúa sobre la naturaleza, Pedro no deja de ser Pedro. Y realmente me llamó mucho la atención por eso el tema de este programa, y qué bueno que comenzamos con Pedro, que quizás es el que más conocemos de los apóstoles, y ya después tendremos que ponernos a estudiar para ver qué sacamos en conclusión de los demás. Pero sí es impactante ver esto en San Pedro, cómo no deja de querer a Cristo. Quizás sea la gran virtud de San Pedro, su amor a Cristo. Pero ama a Cristo desde su propia naturaleza caída, ama a Cristo desde su conciencia de ser pecador y desde su naturaleza humana caída. Pero se deja tocar por Cristo. Quizás esa es la gran diferencia entre Pedro y Judas. No sé qué pecado es más gordo, si el de Judas, que entrega a Cristo, o el de Pedro, que niega a Cristo. Judas no lo desconoce, lo entrega, reconoce que es Dios y como que lo quiere obligar a actuar como Judas quiere que actúe, y por eso lo entrega. Pedro lo niega. Y podemos decir que ese es un pecado grave, gravísimo.
pero Cristo lo vio con amor. Pedro oyó el canto y dijo, chin, ya me lo había dicho. Y no deja de quererlo. Es miedoso, collón que decimos en eso. No se atreve a ir a la crucifixión como Juan. Sí se esconde con los apóstoles después en el cenáculo. Mr. Janis dio una frase que creo que es lapidaria. Y dijo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, estaba lleno desde su ordenación. Pero, ¿hasta dónde dejamos actuar el Espíritu Santo? Y Pedro, hay veces que deja que el miedo le gane y después dice, no, es el Espíritu, porque Dios me ama y yo amo a Dios. A mí me encanta esa escena en que Cristo es muy elegante en sus formas. Que Pedro me ama 3 veces. 3 veces me negaste y 3 veces te doy la oportunidad de pedir perdón. Y si tú pides perdón, Cristo no te lo va a negar. Realmente me encantó el tema y pues ya no hablo más porque si no ya ven que me robo el micrófono. Yo quiero seguir con lo que decía Guillermo, porque también es lo que más me impresiona de Pedro. Porque después de la muerte de nuestro Señor, está tan triste y se va, y tantas veces reflexionamos en que, aunque Jesús antes de morir le dijo, tú eres el líder de los apóstoles, él realmente no se sintió líder. Él regresó a hacer lo único que sabía hacer, pescar, y lo vemos como él se va a pescar con sus apóstoles. Ese evangelio, estos evangelios que hemos escuchado después de la resurrección me encantan porque cuando Jesús se le aparece a muchos, a muchos discípulos, a uno le dice, vayan y digan a sus discípulos que los voy a ver en Betania. Y pues sí van, pero a hacer lo que sabían hacer. Lo único que tenían seguro y que sabían hacer que eran ser pescadores. Y es hermoso cada vez que vemos a Pedro, siempre está junto a Juan, que siempre lo precede, como cuando Juan llegó primero al sepulcro. Cuando Jesús está pescando y le dice, creo que le dice Juan, allá en la playa, en la arena está el maestro, y lo reconoció de lejos y enseguida va a verlo. Es la parte que más me gusta, la que dice Guillermo cuando le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Yo creo que hasta ese momento dijo, se sintió de verdad perdonado, porque Guillermo dijo algo muy importante. Dios te perdona, pero uno tiene que perdonarse a sí mismo, lo hemos visto en muchos casos. El que no se perdonaba a sí mismo tal vez era él, y desde ese momento ya cambia la visión. Vemos a otro Pedro, y como dijo Cistranis, en Pentecostés ya está lleno del Espíritu Santo para salir a hablar sin ningún miedo, y es increíble esa transformación, ese hombre. Yo también me identifico con Pedro. Tener miedo al que dirán, pues nosotros también tenemos muchas veces miedo al que dirán. Si me puso de líder y soy el primero que lo dejo, yo tengo como que ver por las ovejas, pero me voy a hacer lo que ya sé hacer, no lo difícil que Dios me pide, como ese tipo, esa forma de ser de Pedro. Y a mí me encanta que sí están todos juntos, pero como nuestro Señor, como dice Guillermo, busca la manera de, vénganse, acá tengo pescado, y los invita a cenar, y nadie le pregunta quién es. Me encanta esa parte, ya sabían que era él, porque saben que descubren a Jesús en la cena, al partir el pan, cuando comparten todo, es como reconocen y como viven sus discípulos. Y me encanta, es como nosotros sabemos que somos cristianos porque en la Santa Misa, al compartir el pan, al partir el pan, eso es lo que nos une, es lo que unía a Pedro con sus discípulos, es lo que hicieron en el cenáculo y es lo que continuaron haciendo y es lo que continuamos haciendo hasta nuestros días. Ya la han comentado los tres. A mí me encanta ese temor de Pedro, humilde, porque también, aunque le da mucho miedo las cosas, nunca deja de amarle, ¿no? Siempre está dispuesto y pronto a lo que diga el Señor. Lo vemos desde todos los pasajes, ¿no? Pero esa actitud temerosa, pero a pesar de tener miedo, el amor está por encima. Es
difícil decir, bueno, pues, ¿qué es más importante, el miedo o el temor? Digo, o el amor. Pues yo estoy convencido que el amor, aunque muchas veces el amor, aunque nos puede estar, el temor, aunque muchas veces nos puede estar limitando, pues no debemos dejarnos vencer por ese temor, sino tenemos que movernos por el amor, que es en definitiva el que nos va a seguir haciendo actuar, ¿no? Yo creo que en ese sentido, la virtud siempre está al centro. Uno falla frente a la virtud o por exceso o por defecto. Entonces, el que no tiene miedo no es el valiente. El que no tiene miedo es un imbécil que no se da cuenta del peligro. Perdón que lo diga así feo. El título del bungee, por ejemplo, ¿no? O le gustan las carreras de coches, cosas por el estilo. No es que sea valiente, es que no es capaz de reconocer el miedo o sentir el miedo. El valiente es el que tiene miedo, pero lo vence. Y en este sentido, creo que el amor es la herramienta para vencer el temor. Entonces, por eso, al frente a la valentía, uno pecaría por exceso, temeridad, o por defecto, temor. Y creo que Pedro no es temerario. Pedro es un hombre que ama mucho a pesar de su propio miedo. Y eso, perdón que lo diga así de raro, lo hace virtuoso. Yo creo que también él encuentra que se tiene que abandonar en Dios. Y es una cosa que se dice es fácil, Sí. pero Y eso da sentirse un miedo. instrumento. Sí, exacto. Es abandonarse en Dios, es ser un instrumento. Y él después como que se da cuenta de que él solo es un instrumento y que la fuerza le viene de Dios, del Espíritu de Dios en él. Hay una escritura, lo leyeron, que decía en los Hechos de los Apóstoles que Pedro va después y se encuentra, creo que en la entrada de un templo, a una persona que creo que no podía caminar, no me acuerdo, pero le dice, no tengo, mira, yo no tengo ni oro ni plata, no tengo nada para darte, lo único que puedo es hacer esto, y lo levanta y empieza a caminar y entran al templo. Entonces, Pedro se da cuenta que su fuerza es la fuerza que le viene de Dios, la fuerza que él es solo un instrumento. Me hace pensar mucho en nuestros sacerdotes, que son, que digamos, Pedro es el primero de los sucesores de Jesús, el primer obispo, y después los apóstoles, bueno, los demás, los obispos, después los sacerdotes, pero cómo hemos continuado la tradición y cómo todos los sacerdotes, todos los presbíteros, obispos, cardenales, son eso, son instrumentos de Dios para eso, para perdonarnos en la confesión, para acercarnos a Dios en la Eucaristía, para, para curar, para hacer miles de cosas, pero como Pedro siendo el primero es digamos, el ejemplo para los que siguen, ¿verdad? Para todos los que van a venir después. Y casi suenas como San Francisco de Asís. Haz un instrumento de tu paz. Sí. Me gusta mucho la idea que ahorita creo que la comentó Guillermo, ¿no? Cuando habla del Quo Vadis, cuando San Pedro se quiere volver a ir, ¿no? Pero en el momento de la verdad, pues en definitiva gana el amor. Digo, porque humanamente a quién no le daría miedo irse de ahí y escaparse. Y él dice, no, tengo que regresar ahora sí para dar mi vida. Y ya ahí sí ya no hay marcha atrás, ya acepta plenamente, si se puede decir que antes no lo había aceptado plenamente, la voluntad de Dios y ya ve con absoluta claridad eso. Y creo que eso nos pasa a todos, que durante mucho tiempo, aunque tratamos de seguir a Dios nuestro Señor, pues hay miedos, hay temores, hay dudas, hay debilidades, pero va a llegar el momento en que por fruto del amor, pues tarde o temprano daremos ese paso, ¿no? A una entrega total. Ahora, Pedro sabía lo que le iba a ocurrir porque Cristo se lo había dicho con toda la claridad del mundo. Hay un momento en que Cristo le dice, y tú extenderás los brazos, que eso es llevarás la cruz del madero, y alguien te ceñirá, es decir, te va a poner una cuerda alrededor de tu cintura y te llevará a donde tú no quieres ir. Pedro sabía que iba a ser crucificado, eso no hay duda. Lo cual refuerza lo que acaba de decir Jorge, obviamente.
Yo siempre he meditado en ese pasaje de la triple confesión de Pedro, ¿no? Eh, y ahí pues se ve la magnanimidad de Jesucristo, donde no le recrimina, donde no le llama la atención, donde no se mete con la persona, donde no le dije, te lo dije, no, sino simplemente como que le levanta buscando lo mejor de la persona sin tenerlo que, voy a usar una palabra incorrecta, sin tenerlo que humillar. Es decir, siempre, Jesucristo siempre busca la mejor forma de llevarnos hacia Él, que le amemos, que crezcamos en el amor. Y pues aquí lo vemos claramente con Pedro, lo veremos con los dos de Maús, que también es exactamente lo mismo. Y como con todos, Jesucristo siempre trata de potenciarlos y de hacerles crecer en su fe y en su amor de la forma más positiva, ¿no? Lo bueno es que tenemos muchos días, 50 días, para escuchar las lecturas tan bonitas, tan lindas que tenemos durante esta época. Tenemos todos estos días para reflexionar qué tan poderoso es la vida de Jesús en nuestras vidas y que también compartimos con los apóstoles en la gran misión de invitarlos a todos a conocerle a Cristo y saborear de su amor. Pues, queridos amigos, estamos llegando al final de este primer programa sobre la Pascua. Esperemos que les haya gustado y sin más, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.